Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, chicos, voy a dar 2 minutitos más por si alguien más ingresa y ya arrancamos, ¿verdad? Ok, chicos, vamos a iniciar. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, antes que todo, creo que para la próxima semana me parece que seguramente va a ser otra vez libre por el Día de la Madre. Sin embargo, yo les confirmo durante la semana si tenemos o no tenemos clases. Igual no se preocupen porque yo consulté con eso de este tema con Shirley y ella me decía que ustedes terminan ok, el curso tiene que terminar en septiembre, ¿verdad? Pero ustedes hacen examen hasta en octubre, ¿es así? Sí, profe, nosotros hacemos examen en octubre, como la segunda o fin de semana. Sí, algo así. O sea, ustedes van a terminar un mes antes. Entonces, si es necesario darles 1 o 2 semanas más, ¿verdad? Para poder terminar los temas, se da. Entonces se repone en ese mes que queda ahí como hueco para ustedes. Entonces, ahí entonces me tranquilicé, digo yo no, entonces no hay problema. Si fuese el caso, pues yo regalo una clase más, ¿verdad? Si fuese el caso que nos hiciera falta tal vez un repaso o un tema, afilar un poquito más algún tema, no sé, ¿verdad? Entonces ahí nos ponemos de acuerdo y nos conectamos un día más, ya eso sería adicional de mi parte, ¿verdad? Si fuese el caso. Entonces, en cuanto a eso, ustedes no se preocupen. Muchas gracias, profe, muy bien. Sí. Hola, Sí. profe, buenas tardes. Buenas Hola. noches. Buenas noches. Me entré un toquecito tarde.
que Ah, no, estaban tranquilo. hablando, si me puede resumir, por favor. Ah, ok. Les estaba diciendo que posiblemente para la próxima semana va a ser otra vez libre para ustedes. Entonces, que no se preocupen en el caso de que no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Porque ustedes hacen examen como la segunda semana de octubre y el curso está para terminarse el 12 de septiembre, ¿verdad? Porque el curso de ustedes es intensivo. Ok, entonces yo consulté de eso con Chile y ella me decía que como han tenido varios libres lunes, ¿verdad? Por feriados seguidos, entonces que se repone en estos lunes que tenemos ya asignada, ¿verdad? Si fuese el caso, yo regalo una clase más, digamos que necesitáramos o que ustedes dijeran, bueno, necesitamos un repaso más o afilar un poquito más en determinado tema, etcétera, ¿verdad? Eso no hay problema. Si fuese el caso, ¿verdad? En algunos momentos lo he hecho, en otros que no lo veo necesario, pues no se hace, ¿verdad? A veces es porque me ha pasado que el trimestre normal, ¿verdad? Que es como un trimestre y medio lo que dura, este, y no nos ha alcanzado, ¿verdad? Porque también han habido feriados o cosillas así, o se nos ha ido alargando los temas, ¿verdad? Eh, entonces, nos ponemos de acuerdo un sábado más o qué sé yo, el que quiera conectarse y lo he hecho, ¿verdad? Y yo pido permiso y como es regalado, no me dicen nada. Ok, me dicen que ya es cosa mía, pero entonces lo hacemos así. Entonces, para que no se preocupen, si, como les digo, no, durante la semana yo les confirmo, porque yo pienso, es que hoy no pregunté, pero yo pienso que por ser Día de la Madre, me imagino que sí. Y que tal vez hay No, gente profe, que perdón, pero no, el otro lunes no es feriado, porque como cae domingo se celebra el mismo domingo, se no lo celebra el pasan mismo, para el no lo pasaron, sí, no, no no. lo pasaron. Es Ah, feriado obligatorio el domingo y de pago obligatorio el domingo, no lo pasaron para el lunes. ok, no lo pasaron para el lunes. A ver, yo creía que más bien por ser Día de la Madre lo iban a pasar. Y no, entonces. Ah, bueno, No, está bien. Ah, bueno, entonces ya la compañera ahí nos aclaró. Ok, entonces dice géneros literarios. Bueno, yo a ustedes les compartí dos documentos, ¿verdad? Estos son documentos muy importantes, ¿verdad? Que fijo va a venir siempre, ¿verdad? En el temario de ustedes y fijos van a haber varias preguntas de estos temas, entonces vamos a este, analizarlos un poquitito. Es muy importante que ustedes aprendan, ¿verdad? Las características de los géneros literarios, porque, como les decía, casi siempre, y las compañeras que ya han hecho examen, ¿verdad? Saben, ¿verdad? Que siempre de estos viene algunas preguntitas. Dice, los géneros literarios son clasificaciones con el fin de distinguir o diferenciar las características de un texto con otro. Entonces está la primera, que sería la lírica. La lírica tiene como características que se escribe en verso, ¿verdad? Es subjetiva, un hablante básico expresa sus más profundos sentimientos, es breve, tiene musicalidad. Profe, Ujú. usted lo está viendo ahí en la pantalla, es que a mí no me aparece. No se está convirtiendo. Ok, voy a volver a. Ajá. Sí, Es para ver cuál es que yo la semana pasada no me pude conectar, entonces estoy perdida. no, pero la semana pasada no tuvimos. Ah, no, no Ujú. tuvimos, no No, tuvieron. no, porque la semana pasada sí era feriado, lo dieron lunes, ¿se acuerda? Que era Ah, ok. el del 25, ¿verdad? Era de julio. Ujú. Ah, no, el del 2 de agosto. La El del semana 2 de agosto. pasada, ajá, la semana pasada era del 2 Ah, de pensé agosto. que lo habían tomado el martes, ¿no? No, por eso, porque Shirley me dijo eso, que sino que lo reponíamos Mm, cuando se terminaban todos los temas, en ese mes que quedaba ahí. ok. Ujú. Ok, Ah, ok, ok, perfecto, ahora está sí bien, entonces sí, estoy en todas. ok. Ahora sí lo están viendo. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, ok. Es que a veces uno comparte y a ustedes no, entonces me estoy compartiendo a mí, pero ustedes no lo están viendo aún, ¿verdad? Ok, dice los géneros, ahora sí,
Los géneros literarios. Los géneros literarios son clasificaciones con el fin de distinguir o diferenciar las características de un texto con otro. Dice, la lírica. La lírica está muy relacionada, bueno, es poema, ¿verdad? La lírica es lo que llamamos el poema, ¿verdad? La lírica está muy, acompañada de romanticismo, de mucho sentimiento, ¿verdad? Es breve, no es como el ensayo, no es como la novela, que es sumamente extensa. Este, como les decía, es más breve, ¿verdad? Dice que está escrita en verso. En verso quiere decir que son rengloncitos, ¿verdad? Como en el centro de la hoja, ¿verdad? Y una línea es un verso y 4 o 5 líneas, ¿verdad? Es una estrofa, ¿verdad? Entonces está escrita de esta manera. Es subjetiva, un hablante básico expresa el más profundo sentimiento, como les decía, está muy llena de sentimientos, de romanticismo. Es breve, tiene musicalidad que se logra a través del ritmo, la métrica y la rima, ¿verdad? La métrica, recuerden que la métrica es la medida de los versos en un poema, ¿verdad? Esa es la métrica. Ellas tienen sus propias reglas ortográficas, ¿verdad? Que violan completamente las reglas ortográficas que nosotros conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del hiato, del diptongo, es totalmente otra cosa. Sin embargo, a ustedes no les entra esa parte, ¿verdad? No les entra la métrica poética, entonces no la vamos a ver. Tiene ritmo y tiene rima, ¿verdad? Hay rima asonante y rima consonante, que es las últimas palabras que coinciden con la última palabra del siguiente verso, ¿verdad? Coinciden en algunas vocales para que tenga un sonido similar y en otras también vocales junto con la consonante también para que tenga un ritmo similar y suene bonito, ¿verdad? Como les decía, la lírica es breve, es más pequeñita, puede ser de una página o dos, ¿verdad? Pero no tan extensa como lo es la novela. Tiene presencia de figuras literarias y de construcción. Ya ustedes en otros niveles han visto este tema, ¿verdad? Es un lenguaje muy figurado, donde expresa, como lo decía arriba, expresa su pensamiento de una manera muy subjetiva. Eh, en este tipo de escrito se puede ver como que uno dice, las flores cantan, el cielo baila, tus ojos como perlas de la noche, ¿verdad? Entonces estoy haciendo varias figuras de construcción o varias figuras literarias, estoy metiendo dentro de los textos, ¿verdad? Mucho lenguaje es lenguaje figurado, ¿verdad? Ok. La lírica se distingue mucho porque sus características son muy específicas, ¿verdad? Es muy difícil, confundir, por ejemplo, características de la lírica con características, por ejemplo, del cuento, de la novela, porque son totalmente diferentes. El drama dice que los personajes están representados por actores, la obra se presenta en un escenario, se necesita escenografía, muebles, luces, vestuario, maquillaje, etc. Las acciones se presentan ante un público, no hay narrador, abunda el diálogo, tiene acotaciones, indicaciones de los gestos y movimientos de los actores. Por ejemplo, acá podemos visualizar un teatro donde los actores necesitaron de muchos accesorios como vestuario, maquillajes, luces, escenografía. Y acá donde dice que los actores o tiene acotaciones es cuando nosotros vemos o estamos leyendo, ¿verdad? Porque también puede ser bien representado o bien de forma en escrito. Y viene entre comillas, Luisa salió de la casa o Luisa abrió la puerta, por decir algo, se me ocurre. Más adelante, Luis con un gesto fuerte, digamos, por ejemplo,
¿Para qué es eso? Para que el lector imagine y su imaginación lo lleve a ver la representación en su mente, por ejemplo, y sepa, y vea que además de lo que se está escribiendo, de la idea, ¿verdad? Del diálogo, hay algunos gestos metidos para que se amplíe más este, la idea y se ejemplifique, por decirlo así, lo que está pasando durante la escena, ¿verdad? Entonces, estas también son bastantes específicas, sus características, que si ustedes las estudian, eh, como que no hay tanto como por dónde perderse, ¿verdad? Entonces decía, aquí al final tiene acotaciones, indicaciones de los gestos y movimientos de los actores. Las acotaciones van en cursiva y entre paréntesis, ¿verdad? En esto estamos hablando en el caso que sea escrita, el drama, ¿verdad? Recuerden que el drama, si hay diálogo, entonces eh, es un estilo directo. ¿Por qué? Va introducido por un guión y es el actor, el actor o el personaje, por decirlo así, quien está hablando, ¿verdad? Cada personaje es el que habla, no hay un narrador, ¿verdad? Por lo general, no hay narradores, ¿verdad? Porque son los mismos personajes quienes hablan entre sí y forman, por supuesto, un diálogo. Okay. Profe, disculpe, no sé si es a mí, pero es que se me va como el audio. ¿No me escuchan bien? Y profe, En ratitos, también. en ratitos sí la escucho bien, y en ratitos se me va y queda como un eco y luego vuelve otra vez. Ok. Regálenme un segundito entonces para fijarme una cosa. Ok, chicos, vamos a ver si ahora sí. A veces a mí se me pone en la pantalla como internet inestable, pero vamos a ver, vamos a tratar. No sé si necesitan que les resuma un poquito lo que acabo de decir. Sí, mejor. Chicos, Yo creo que es como un problema del internet de todos, porque ahorita que hablo, la compañera se le cortaba también. sí, es que a veces en general se pone muy malo. Por ejemplo, cuando tenemos que dar, hay estudiantes en la escuela que están virtual. Entonces, cuando nosotros terminamos de dar presencial, a los que están en la casa hay que devolverles a dar la clase a ellos. Y cuesta un montón. Vieran la escuela cómo cuesta. Tal vez como hay muchas personas conectadas de un mismo internet, o sea, es muy difícil, es muchísimo mejor en la casa, inclusive es más estable, porque en la casa está nada más uno. En cambio, en la escuela hay varias personas conectadas, entonces viera cómo cuesta. Pero vamos a tratar, vamos a ver cómo nos va. Cualquier cosa ustedes me avisan, ¿verdad? Si se ve muy interrumpido, ¿verdad? Ok, entonces voy a hacerlo un poquito repasado. Dice, la lírica, escrito en verso, es subjetiva, un hablante básico expresa sus más profundos sentimientos, es breve, tiene musicalidad que se logra a través del ritmo, la métrica y la rima, presencia de figuras literarias y de construcción. O sea, en la lírica, como ya les había dicho, hay mucho lenguaje figurado, ¿verdad?
En el drama, los personajes están representados por actores, la obra se presenta en un escenario, se necesita escenografía, muebles, luces, vestuario, maquillaje, etc. Las acciones se presentan ante un público. En este género literario hay público, hay aplausos, hay esta particularidad. No hay narrador, ¿por qué? Les decía que cada personaje habla, no hay nadie quien cuente la historia de alguien, sino es el mismo personaje quien habla. Y en el caso del escrito, siempre va introducido por un guión, que quiere decir que el estilo es un estilo directo. Ahorita vamos a ver lo que son los estilos. Abunda el diálogo, ¿por qué? Porque los personajes hablan entre ellos. No hay como en la novela, que en la novela hay un narrador que va narrando las escenas, ¿verdad? Y en ciertos momentos hay diálogo, pero no es un diálogo permanente, sino más que todo es un narrador el que está narrando el acontecimiento. Tiene acotaciones, indicaciones de los gestos y movimientos de los actores. Las acotaciones van en cursiva entre paréntesis. Les decía que por ejemplo, si los personajes están en diálogo, ¿verdad? Y hay un conflicto, puede ser un conflicto entre pareja, un conflicto familiar, y en el escrito, después del diálogo viene, no sé, entre paréntesis, Lucía salió de la habitación. Entonces es como para llevar nuestra imaginación a que veamos realmente la escena y nos imaginemos y nos metamos mayormente en ese escrito, ¿verdad? Y seamos parte de esa, de lo que está pasando, ¿verdad? Ok. En el caso del cuento, dice que la narración es mucho más breve, el argumento es más sencillo, acción reducida, ¿por qué? Porque el cuento es más pequeñito, no hay tantos temas, sino puede ser que todos los hechos giren en un solo tema, ¿verdad? Sintetiza ambientes, personajes en un momento, hay menos personajes en el cuento por ser más pequeño, gira en torno a un hecho altamente significativo, o sea, quiere decir que por no tener tantos temas dentro de sí, entonces hay un solo hecho y todos los personajes giran a ese hecho, ¿verdad? Es más significativo un único hecho. Título simbólico, por ejemplo, vemos cuentos infantiles como Caperucita Roja, ¿verdad? Que son cuentos infantiles tradicionales. O sea, el título es simbólico. Los Tres Cochinitos, y hay inclusive cuentos, ya obras literarias muy buenas, ¿verdad? Que el título siempre es como llamativo, como que engrandece y como que todo gira también en base al título. Se pierde intensidad y tensión, final sorpresivo, pocos personajes, produce un solo efecto en el lector. ¿Por qué produce un solo efecto? Porque no hay tantos temas que giran alrededor de los personajes, sino es un único tema, ¿verdad? Entonces produce un solo efecto, no hay tanta tensión. En el caso a diferencia del cuento de la novela, en la novela giran más temas. ¿Por qué? Porque hay más personajes. Entonces ustedes pueden ver que hay como un conflicto por acá, otro conflicto por acá, otro conflicto por acá. Entonces hay más temas, ¿verdad? Ok, vamos a pasar específicamente a la novela. Dice, la novela, a diferencia del cuento, es más extensa, ¿verdad? El cuento es corto, la novela es extensa. En el caso de la novela y el cuento, sí hay que tener un poco más de cuidado porque hay algunas características que las comparten, otras que se diferencian, como en el caso de esta, que el cuento es corto, la novela es más extensa. El cuento tiene pocos personajes, la novela tiene muchos personajes. ¿Por qué? Por ser más extensa. En muchas ocasiones es ficticia, su trama es completa, muchos ambientes, por lo tanto, muchos personajes. A pesar de ser más extensa,
debe tener armonía en sus componentes. Eso es muy importante porque no podemos hacer un escrito de una novela y hay una problemática por acá y hay otra que nada tiene que ver con esta. No, debe de haber una armonía. Dice que a pesar de ser más extensa, debe tener armonía en sus componentes, como los personajes, la acción, el ambiente, la época, el espacio, el tiempo. Muy importante, ¿verdad? Si estamos hablando de una época, no sé, eh, no sé, de hace 20 años, por ejemplo, atrás, o sea, todos los ambientes y toda la problemática tiene que ir en un mismo tiempo. No podemos tener una novela que nos esté hablando no sé, del tiempo de la colonia y otra que nos esté hablando del tiempo moderno, por ejemplo. O sea, todo tiene que tener una armonía. También el espacio, si está la novela desenvolviéndose en ciudad o se está desenvolviendo en un ambiente campesino, ¿verdad? Tiene que tener una armonía, a no ser que los personajes pues pasen de un ambiente campesino y viajen y vuelvan a, no sé, y vuelvan a ver, lleven como la problemática que ellos tenían a otro ambiente, pero, ¿verdad? Ahí tiene que ir la novela como en un hilo secuencial. Dice que es narrativa, características que comparte con el cuento. Entonces, es importante que ustedes siempre recuerden que el cuento y la novela se narra, es una narrativa, ¿verdad? Es una característica que ellos dos comparten. Y pese a su carácter ficticio, existen novelas basadas en hechos reales, que también puede haberlo, ¿verdad? De hecho, hay novelas basadas en hechos reales y hay novelas completamente que son hechos ficticios. Ahora bien, vamos con la epopeya. Recuerden que mayormente a ustedes les van a venir muchas preguntas tal vez de la novela, del cuento, que salen mucho. De estas otras dos se dan igual, pero es menos lo que sale. La epopeya dice narrativa extensa, historicidad, intervención de los dioses, uso del diálogo, invocación a las musas para que inspiren al poeta. Okay. Y viene el ensayo. El ensayo tiene intención literaria, es un escrito bien redactado, es expositivo, se expone un problema cualquiera desde un punto de vista personal. Ok, el ensayo, en otras ocasiones yo he dado este ejemplo. Por ejemplo, yo voy a escribir un ensayo acerca de la problemática del COVID, ¿verdad? Que es como un tema como que todo el mundo habla, todo el mundo investiga, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Ok, entonces yo voy a escribir un ensayo. Ok, yo escribo basado en alguna investigación que yo hice, ¿verdad? De la Caja del Seguro, de expertos, de investigaciones, de científicos, de la vacuna, etcétera, ¿verdad? Pero yo también doy mi punto de vista. O sea, puede ser que para mí en Costa Rica o en el mundo entero no se haya manejado, puede ser, ¿verdad? Es un ejemplo, eh, no se haya manejado el asunto del COVID. Y hasta yo digo que es una enfermedad inventada, por ejemplo, ¿verdad? Pero viene una persona y escribe dentro de 15 años lo mismo, toma el mismo tema, pero escribe también su punto de vista y resulta que para esa persona fue totalmente diferente, ¿verdad? Su punto de vista fue muy bueno, manejaron muy bien la pandemia, las estrategias, etcétera, ¿verdad? Un montón de cosas que para esa persona fue muy bueno. Entonces, el tema puede ser trascendental, ok, puede trascender a través de la época, ¿verdad? Y pueden seguir saliendo ensayos con criterios diferentes. ¿Por qué? Porque el ensayo puede tener eso, tu criterio. O sea, un ensayo yo puedo hacerlo a criterio mío, es crítico.
Yo puedo criticar los hechos, cómo se ha manejado, cómo se ha llevado, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y otra persona también puede hacerlo y el criterio no tiene que ser exactamente mi mismo criterio, ¿verdad? Entonces es una de las características que tiene el ensayo. El ensayo es crítico, ¿verdad? Es un género literario que yo puedo criticar, yo puedo hacer mi propio punto de vista. Ok. Es expositivo, ¿por qué? Porque yo estoy exponiendo mi punto de vista. Ok, lo que se escribe no tiene que demostrarse, es lo que piensa o siente el autor. Ven, que yo estoy, lo que les estoy diciendo, o sea, yo no tengo que demostrar lo que yo estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque es mi punto de vista, de lo que yo siento, lo que yo pienso, pero puede ser que venga Cindy y ella piense totalmente diferente y cambie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es crítico. Trata acerca de problemas de nuestro tiempo, ¿verdad? De nuestro tiempo, por eso doy como ese ejemplo, ¿verdad? De COVID o tal vez de enfermedades o tal vez las vacunas o no sé, tal vez cosas ambientales inclusive, que tal vez a raíz de algunos hechos ambientales, este, se han dado algunas situaciones, ¿verdad? Que ha perjudicado la pobreza, por ejemplo, estas últimas acontecimientos que fue en Heredia, Turrialba, ¿verdad? Que a raíz de cosas ambientales, pues mucha gente se vio afectada. Entonces puedo tomar como temas así, actuales, sociales, científicos, sociológicos, políticos inclusive. También puedo hablar de la política. Tiene digresiones, el autor se va por un tema y luego vuelve al principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a hablar hablando de, no sé, del ambiente y termino hablando de otra cosa, pero regreso, ¿verdad? El ensayo tiene esa particularidad. No es un producto inventado completamente por el autor. O sea, no es que yo voy a inventar cosas, sino yo voy a estudiar mi tema. Yo voy a estudiar mi tema, el tema que yo elegí y voy a hablar de él, ¿verdad? Y yo voy a presentar o a exponer mi punto de vista, ¿verdad? Pero tampoco yo tengo que inventar cosas, ¿verdad? Es a propósito de algo o de algo, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. Yo puedo eh, ir y investigar, ¿verdad? Tampoco yo puedo venir y empezar a escribir a lo que se me venga a la mente e inventar cosas, porque eso no, ¿verdad? Pero si tengo que estudiar, si tengo que empaparme del tema que quiero escribir y pero también puedo dar mi punto de vista, que la idea de un ensayo es dar tu punto de vista. Carácter inacabado, no se da un tema por agotado, es lo que yo les decía. Yo puedo hablar en el 2021 de la pandemia y puede ser que Roberto, ¿verdad? Hable dentro de 20 años y hable de lo mismo porque él lo vivió, solamente que él lo vivió y años después él vio lo que pasó después de, ¿verdad? Entonces, inclusive puede hablar hasta más detallado. ¿Ok? Tiene contenido ideológico, es trascendental, busca ir más allá del tiempo y del espacio, ¿verdad? Lo que también les decía. Es crítico, ¿verdad? Yo les decía que este tipo de género literario es crítico, yo critico, yo puedo poner mi punto de vista. Es didáctico, procura estimular el desarrollo humano, ¿verdad? O sea que la idea. Chicos, si se me acaba la reunión, solamente regresan, porque me puso que, bueno, tenemos 5 minutos, ¿verdad? Se acaba y volvemos a regresar. Dice que es didáctico, procura estimular el desarrollo humano, o sea, la idea de mi ensayo es también dar una enseñanza, ¿verdad? Yo también puedo tener mi punto de vista, pero también aquí hay una responsabilidad de que si este ensayo lo van a ver varias personas para su aprendizaje, que también deja una enseñanza y que tal vez también sea real y que también yo me informe lo suficiente para poder dar mi punto crítico, ¿verdad? Tampoco es que yo voy a decir 4 cosas y ya está, ¿verdad? Porque no es así, o sea, también hay una responsabilidad en cuanto a esto. Ok, chicos, ahora sí me escucharon bien. Yo sí la escuché bien. Ahora sí, ok, ¿qué dice? Sí, es como a ratos, como que se tiende a poner inestable, a ratos ya regresa ahí.
y se estabiliza bien. Ok, chicos, ¿hay dudas en cuanto a este tema? Profe, de todas esas características, digamos, tenemos que aprendernos todas o al menos estudiar todas, no hay así como por decir unas son más importantes que otras. Bueno, en realidad no podemos jugárnosla. ¿Quién era la que me estaba hablando? Es que a veces no me salen todos en pantalla. Cindy es. Chicos, ¿quién era la que me estaba hablando? ¿Era Cindy? Karen. No, Karen. soy Karen. Ok, Ajá. Karen. Es que no me salen todos en pantalla, entonces a veces no veo quién es el que quita el micrófono. Ok, Karen, ve. No podemos jugárnosla, ¿verdad? Tenemos que estar empapados de todo. Sin embargo, ahorita vamos a compartir un documento y vamos a ver cómo viene ese documento. Mayormente, por lo menos yo he visto que sale mucho características de la novela, de la lírica y del cuento, ¿verdad? Como te digo, no podemos jugar porque también han salido, por ejemplo, del ensayo, ¿verdad? Han salido del ensayo. O inclusive, Karen, por ejemplo, si vos te sabes bien las características del drama, del ensayo, entonces usted te pueden servir para descartar y te están preguntando por el cuento, entonces usted dice, bueno, esta yo me acuerdo bien que esta es del ensayo, de la crítica. Quien critica es quien hace un ensayo, ¿verdad? Yo no hago una crítica en una novela, ni en un cuento, ni en un verso, ¿verdad? Ni en poema, yo no hago crítica, es en ensayo. Entonces, si me están preguntando por características por ejemplo, de la novela, entonces yo digo, esto no pertenece a la novela, entonces la opción C se descarta, la quito. ¿Me entiendes? O sea, inclusive hasta nos sirve para descartar, ¿verdad? Ok, me quedan 3 y resulta que esta otra tiene escenario, es del drama. Entonces, el escenario no pertenece a la novela porque el escenario pertenece al teatro, hay luces, hay escenario, etcétera, muebles, vestuario, todo esto pertenece al drama. Entonces ya descarté 2. Entonces dice que tiene muchos personajes y pocos personajes. Entonces yo recuerdo que la profe dijo que el cuento era más pequeñito, era menos extenso y tenía pocos personajes. Entonces me están preguntando por una característica de la novela, entonces me quedo con la B, que dice que tiene muchos personajes. ¿Ves? Inclusive me va sirviendo para descartar. Es una de las técnicas que nosotros podemos usar en el examen cuando no recordamos, porque bien es cierto, Karen, no sé cuántas materias tienen ustedes, cada uno, no sé, y no sé, y también es bastante materia en todas las materias, valga la redundancia. Entonces, como decís vos, de a veces aprenderse de memoria tanto, pero por lo menos sí repasarlas. Yo les recomiendo no dejar, bueno, ustedes tienen el examen hasta como la segunda semana de octubre, ¿verdad? Me dijeron. Yo les recomiendo estar repasando ya estos documentos, ya empezarlos a repasar día a día, no exactamente aprenderlos de memoria, como vos lo decías, pero sí aprender a identificar una de otra. Llegará el momento en que ya uno dice, es breve, sí, es el cuento, ¿verdad? Entonces, sí, eso te recomiendo que a vos y a todos en general, que sí, no lo dejen para lo último, porque uno estar en la última semana aprendiéndose tanto, puchica, es duro. Y yo sé que en el caso de ustedes que trabajan, llegar en la noche cansado a estudiar es duro, porque yo también lo hice y lo hago. Y sí es muy durito, ¿verdad? Pero sí les recomiendo eso. Si ya se dio la materia, sacarla una o 2 veces por semana, sacarlo de español. Voy a repasarlo. Este documento es pequeñito, entonces voy a irlo repasando. O inclusive uno puede irse conociendo técnicas de estudio, pegar cartelitos,